Hola a todos. ¿Sabías que entender correctamente los conceptos de población y muestra puede marcar la diferencia entre un análisis de datos exitoso y uno fallido? Imagina que estás a punto de tomar una decisión crucial para tu negocio o investigación y tienes en tus manos datos incorrectos o mal interpretados. Eso sería un desastre. En este video vamos a desentrañar todo lo que necesitas saber sobre población y muestra y cómo estos conceptos son fundamentales para obtener resultados precisos y confiables en cualquier análisis. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los investigadores pueden hacer afirmaciones precisas sobre grandes grupos de personas basándose en un pequeño conjunto de datos? Todo se reduce a cómo seleccionan y utilizan la muestra representativa de la población. Pero, ¿cómo asegurarse de que la muestra realmente representa a la población? No te preocupes, porque en este video te lo explicaré de manera sencilla y práctica. Aprenderás qué es una población y cómo identificarla, qué es una muestra y por qué es tan importante, las mejores prácticas para seleccionar una muestra representativa y cómo estos conceptos afectan directamente la validez y fiabilidad de tus resultados. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. En estadística, la población se refiere al conjunto total de individuos, objetos, eventos o cualquier otro elemento que se desea estudiar o sobre el cual se desea hacer inferencias. Por otro lado, la muestra es un subconjunto de la población que se selecciona para ser analizada con el fin de hacer inferencias sobre la población en su conjunto. El objetivo de tomar una muestra es hacer inferencias sobre la población a partir de la información que se obtiene de la muestra. La muestra debe ser representativa de la población, lo que significa que debe reflejar las características y propiedades de la población de manera precisa y exacta. La elección de una muestra representativa es crucial para obtener resultados precisos y confiables. Para determinar la muestra correcta para tu investigación, primero debes identificar claramente la población que quieres estudiar. La población es el grupo completo de individuos, objetos o eventos que poseen las características que te interesan. Por ejemplo, si estás investigando la satisfacción de clientes en una cadena de restaurantes, tu población serían todos los clientes que visitan esa cadena de restaurantes. Si es posible, define el tamaño total de tu población. En algunos casos, esto puede ser difícil de determinar, pero intenta obtener una estimación razonable. Por ejemplo, si la cadena de restaurantes tiene aproximadamente 10.000 clientes en un mes, ese sería el tamaño de tu población. A continuación, debes decidir el nivel de confianza y el margen de error. El nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el parámetro poblacional verdadero. Un nivel de confianza comúnmente usado es el 95%. El margen de error o precisión es la cantidad de error que estás dispuesto a aceptar, generalmente expresado en porcentaje. Por ejemplo, puedes decidir un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Para calcular el tamaño de la muestra, puedes usar la siguiente fórmula que aparece en pantalla, donde n es el tamaño de la muestra, n mayúscula el tamaño de la población, z corresponde al nivel de confianza, que sería 1.96 para el 95%, p es la proporción esperada de la población y si no se conoce se usa un 0.5 y E es el margen de error. Si tu población es muy grande o infinita, puedes simplificar la fórmula como estamos viendo ahora en pantalla. Una vez que hayas calculado el tamaño de la muestra, necesitas seleccionar a los individuos de manera que cada miembro de la población tenga una oportunidad igual de ser elegido. Esto se puede hacer mediante un muestreo aleatorio simple. Aquí podemos ver un ejemplo completo. Si nuestro tamaño de la población es de 10.000 y el nivel de confianza del 95% para un valor de Z de 1.96 y un margen de error del 5%, la proporción esperada P de 0,5
Si no se conoce, se usa 0,5 para máxima variabilidad. Usando la fórmula para una población finita, que es la primera que mostramos, podemos ver todos los cálculos. Por lo tanto, necesitarías una muestra de aproximadamente 370 clientes para tu investigación. Existen varios métodos de muestreo que puedes considerar dependiendo de tu investigación. El muestreo aleatorio simple, donde cada individuo de la población tiene una probabilidad igual de ser seleccionado. El muestreo estratificado, donde la población se divide en subgrupos o estratos y se toma una muestra de cada subgrupo. El muestreo por conglomerados. La población se divide en grupos, o sea, conglomerados, y se seleccionan grupos enteros aleatoriamente. El muestreo sistemático. Se selecciona cada késimo individuo de una lista ordenada de la población. Como consideraciones adicionales, podemos decir que un tamaño de muestra mayor generalmente proporciona estimaciones más precisas y aumenta el poder estadístico de los análisis. Asegúrate de que puedes acceder y recolectar datos de la muestra seleccionada dentro de tus limitaciones de tiempo y recursos. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.